Buenas tardes, yo os voy a hablar del diagnóstico microbiológico de la infección por SARS-CoV-2, las técnicas que se están empleando para su diagnóstico, el ámbito de aplicación y su interpretación. Bien, como microbióloga no puedo dejar de pasar la ocasión de comentaros brevemente quién es este virus. Todos sabéis que es un coronavirus. Dentro de la familia de los coronavirus pertenece a la subfamilia Orthocoronavirinae, que incluye 5 géneros, de los cuales los únicos coronavirus que infectan a mamíferos, incluyendo al hombre, son los alfa y beta coronavirus. Entre los alfa coronavirus se encuentran algunos virus catarrales que llevan circulando años, el coronavirus 229 y el NL63. Entre los beta coronavirus también hay virus catarrales, el HK1 y el OC43, y los subgéneros merbecovirus, donde se incluye el MERS, y el subgénero sarbecovirus, donde se incluye el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un virus ARN de cadena simple monocatenario con una nucleocápside, con la proteína de la nucleocápsida N, una proteína pequeña de la envoltura, la proteína E, la proteína de membrana M y la glicoproteína espicular responsable de la unión a los receptores AC. Para un buen diagnóstico microbiológico debemos partir de una buena muestra. Las muestras que han demostrado mayor sensibilidad es el exudado nasofaringio y la doble toma nasofaringea-orofaringea. La doble toma no ha mejorado la sensibilidad del exudado nasofaringio, por tanto, de momento, la muestra adecuada es el exudado nasofaringio. También la saliva, aunque hay estudios con distintos niveles de sensibilidad, es una muestra válida y ya hay técnicas validadas para hacerla a partir de saliva, por lo que posiblemente en un tiempo relativamente corto será una muestra empleada. Finalmente, utilizaremos la sangre para la detección de anticuerpos. Las muestras deben enviarse en medio de transporte para virus, en triple embalaje si vienen de fuera del hospital y en doble embalaje si vienen dentro del hospital. De cualquier forma, el envío debe ser inmediato y si no es así, conservar a 4 grados una buena muestra. No más de las 72. Muestras que han demostrado mayor sensibilidad es el exudado nasofaringio y la doble toma nasofaringea-orofaringea. La doble toma no ha mejorado la sensibilidad del exudado nasofaringio, por tanto, de momento, la muestra adecuada es el exudado nasofaringio. También la saliva, aunque hay estudios con distintos niveles de sensibilidad, es una muestra válida y ya hay técnicas validadas para hacerla a partir de saliva, por lo que posiblemente en un tiempo relativamente corto será una muestra empleada. Finalmente, utilizaremos la sangre para la detección de anticuerpos. Las muestras deben enviarse en medio de transporte para virus, en triple embalaje si vienen de fuera del hospital y en doble embalaje si vienen dentro del hospital. De cualquier forma, el envío debe ser inmediato y si no es así, conservar a 4 grados no más de 72 horas. Estos son algunos de los numerosos medios de transporte para virus que hemos empleado estos meses, casi siempre en función del stock de las casas comerciales. Simplemente resaltar el último de ellos, este pequeñito con tapón azul, que es exclusivo para una técnica que realiza una PCR urgente en 20-30 minutos. Las técnicas desarrolladas a día de hoy son el cultivo celular, que no es el gold estándar, es laboriosa, lenta, con sensibilidad variable según la línea celular que se emplee y se reserva para investigación fundamentalmente y estudios de viabilidad del virus. La PCR es la primera técnica desarrollada para el diagnóstico del SARS-CoV-2, es considerado el gold estándar por ser la técnica más sensible. La serología, la detección de anticuerpos IgG e IgM y finalmente la detección de antígeno en muestra nasofaringea. Como os he dicho, posiblemente en breve esta técnica también, como ocurre con la PCR, será validada para muestra de saliva. No debemos olvidar que los objetivos son dos: el diagnóstico etiológico de la infección respiratoria aguda y, por otro lado, la identificación de pacientes contagiosos con el fin de evitar la transmisión de la enfermedad. Para entender las técnicas diagnósticas que se deben emplear en cada momento, debemos tener en cuenta la cinética de los diferentes marcadores víricos.
Tanto el antígeno como el ARN vírico son detectables en muestra nasofaringea desde aproximadamente 24-48 horas antes de los síntomas. El antígeno desaparece rápidamente, en 7 días, pero el ARN viral desciende más lentamente, tendiendo a desaparecer en torno a 15-20 días, aunque puede permanecer más tiempo. Por otro lado, los anticuerpos aparecen en torno al 7º o 10º día, con una diferencia aproximada de 24-48 horas entre IgG y IgM, si bien pueden aparecer simultáneamente. Comenzamos con la PCR, que es el gold estándar, la técnica más sensible. Una PCR no es más que someter a la muestra a un número de ciclos de diferentes temperaturas para producir millones de copias de ARN viral a partir del ARN existente en la muestra, con el fin de que nosotros podamos ser capaces de detectarlo. Las técnicas que empleamos detectan los diferentes genes que codifican la síntesis de las distintas proteínas virales, siendo la más específica aquella que detecta la RDRP, es decir, el gen de la transcriptasa dependiente de la polimerasa. Inicialmente se desarrollaron PCRs en 2 pasos, que realizan por un lado la extracción de ácidos nucleicos y posteriormente la amplificación y la lectura de ese ARN amplificado, copiado. Estas técnicas son más lentas, tardan en 4 a 6 horas y son manuales. Posteriormente aparecen sistemas automatizados que realizan la PCR en un solo paso. Estos sistemas integrados son técnicas en las que la extracción, la amplificación y la lectura se realizan en el mismo paso y son técnicas bastante más rápidas, en torno a 1 a 3 horas. Aquí os muestro algunos de los sistemas que tenemos en nuestro laboratorio, algunos de ellos para realizar la PCR en 2 pasos, extractores, que veis aquí, diferentes extractores aquí en la izquierda, y los termocicladores para la amplificación y lectura del ARN viral, y luego sistemas integrados que realizan la PCR en un solo paso, y algunos de ellos, como el que veis a la izquierda, de gran volumen, que es el que estamos utilizando para atención primaria, que realiza de 100 en 100 muestras, y el de la derecha, que estamos desde carga continua y que permite, lo estamos utilizando para muestras de hospital o muestras de urgencias, y permite, a medida que van llegando las muestras, se van procesando. Finalmente tenemos sistemas integrados pero para monotest, para realizar una sola muestra cada vez, y lo estamos utilizando para urgencias. Te tardan en torno a 20-40 minutos. En cuanto a la sensibilidad, está en torno al 90-95%, dependiendo de varios factores, entre ellos la toma de muestra, la calidad de esa muestra y la conservación, teniendo en cuenta que el ARN es muy lábil y se desnaturaliza a temperatura ambiente, el tiempo desde el contacto, generalmente 24-48 horas tras un contacto, la PCR puede ser negativa, no hay suficiente carga viral, siendo esa sensibilidad menor del 80% en los 4 días posteriores. También va a depender de la carga viral, la cantidad de virus que se encuentre en la muestra. Y finalmente, en el momento de la toma, se sabe que en el exudado nasofaríngeo a partir del 4.º día la carga viral va descendiendo. En cuanto a las aplicaciones, las indicaciones de la PCR, la primera de todas es el diagnóstico de la infección aguda por SARS-CoV-2. En el momento actual se dispone de una PCR múltiple para descartar en el mismo procedimiento VRS y gripe. La segunda indicación es la identificación de los contactos estrechos y el estudio de brotes. La PCR es la técnica adecuada para los cribados, bien sean estrategias que decidan las autoridades sociosanitarias, en los entornos sanitarios o en residencias, en entornos sociosanitarios, para los ingresos nuevos en centros sanitarios y finalmente de forma previa a actuaciones asistenciales. En estos momentos, por ejemplo, 24-48 horas antes de intervenciones quirúrgicas se envían muestras para screening, para detectar posibles portadores asintomáticos de SARS-CoV-2. A la hora de interpretar una PCR se nos plantean varias cuestiones. La primera de ellas es cuánto dura una PCR positiva.
En pacientes leves o asintomáticos está en torno a 10 o 12 días en el tracto respiratorio superior y 24 días en el tracto respiratorio inferior. En cambio, en pacientes con clínica moderada o pacientes graves se prolonga en torno a 16-23 días respectivamente. A partir de la segunda semana, la carga viral disminuye en tracto respiratorio superior, siendo más probable detectar virus en tracto respiratorio inferior. El segundo aspecto importante es que la PCR positiva no indica viabilidad del virus. Los estudios de viabilidad muestran que es improbable la recuperación del virus más allá del 10º día en enfermedad leve o moderada y más allá del día 20 en pacientes con enfermedad grave o inmunodeprimidos. Por tanto, la persistencia de una PCR positiva más allá de 20 días suele ser debida a presencia de restos virales. Y finalmente la repositividad. Esta repositividad se encuentra en torno a un 10% en el mes siguiente, es decir, PCRs positivas alternándose con PCRs negativas. Si esta persistencia de repositividad se prolonga más allá de 3 meses, hay que descartar la posibilidad de una reinfección. Los CDC han establecido una serie de criterios para valorar que existe una reinfección, que son 2 episodios separados sintomáticos, separados al menos 3 meses, con PCRs positivas, si es posible el primer episodio tener una serología positiva, ser asintomático entre un cuadro y otro, y en el caso de poder secuenciar PCRs con CTs menores de 33 y en el caso de poder ser posible secuenciarlos que haya al menos 2 cambios en nucleótidos. Bien, ¿qué es esto de los CTs, de lo que acabamos de hablar? Pues bien, el CT no es más que el ciclo de la PCR en el que detectamos el genoma del virus. Lógicamente, el CT es inversamente proporcional a la carga viral. Cuando tardamos más en detectar genoma es que partimos de menos ARN viral. Pero esto no debe ser un criterio único para determinar la infectividad. Como hemos visto, deben ser valorados principalmente el tiempo desde el inicio de los síntomas o días de PCR positivas. Emplear el criterio de los CTs puede llevar a equívocos, pues este valor va a depender de múltiples factores. Primero, la calidad de la muestra, si hemos cogido más o menos muestras, si hemos llegado a rinofaringe o no. El tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas. La gravedad. En principio, pacientes graves suelen tener mayor carga viral, el curso clínico, la inmunosupresión. Y finalmente, factores dependientes de la técnica. Por ejemplo, se detectan 2 genes. La mayoría de las técnicas detectan 2 genes. El CT, ¿a cuál debemos tener en cuenta? ¿El de un gen? ¿El de 2 genes? Los aparatos, como habéis visto, que se están utilizando son múltiples. Cada uno tiene sus reactivos. Lo que sí está claro es que existe una relación inversa entre el CT y la probabilidad de viabilidad, pero no debemos olvidar que la probabilidad de recuperar virus en muestras con CT mayores de 30 es de un 25% aún así, y con CTs mayores de 35 del 8,5%. Y esos CTs van a ser variables, la misma muestra con varios sistemas diferentes pueden variar de 2 a 3 CTs. La segunda técnica de la que vamos a hablar es la detección del antígeno. El antígeno que detectamos es la glicoproteína S. La glicoproteína S, que es a través de la cual se unen los receptores ACE, como todos sabéis. La sensibilidad de estas técnicas son muy variables, en torno al 50-60%. Estudios que hemos hecho nosotros y otros laboratorios establecen no más allá del 60%. Lógicamente depende mucho de la carga viral, de tal forma que esta sensibilidad puede aumentar en torno al 95% en muestras con alta carga viral. Por ello, su indicación es en pacientes sintomáticos, donde la carga viral es alta. Por tanto, se indica en pacientes que llevan menos de 7 días con síntomas. Se está empleando en estos momentos en atención primaria, cuando un paciente es sintomático, y en urgencias. De cualquier forma, si esta detección de antígeno es negativo, debe realizarse PCR para descartar infección por SARS-CoV-2. En el momento actual no está indicado en cribado ni en estudios de contactos. Finalmente tenemos el estudio, la detección de anticuerpos, el diagnóstico serológico.
Al inicio de la pandemia se desarrollaron pruebas rápidas que detectaban anticuerpos totales o IgG o diferenciaban entre IgG e IgM. Esas técnicas tenían a partir de sangre capilar. Esas técnicas tienen una sensibilidad variable, generalmente baja, y también baja especificidad, lo que provocó la presencia de muchos falsos positivos y también de muchos falsos negativos. Posteriormente, en torno a junio, ya se incorporaron sistemas automatizados mediante ELISA o quimioluminiscencia, cuya especificidad era muy cercana al 100%, y aunque su sensibilidad va a variar. ¿De qué va a variar? Generalmente tiene una sensibilidad muy alta, pero depende del momento en que se haga esa serología. De tal forma que se sabe que la IgM aparece a partir del 10º día y la IgG 1 o 2 días después. Por tanto, a partir de los 15 días esa sensibilidad es muy alta, en torno al 95%. La interpretación de la serología pues es similar a la interpretación de cualquier serología de una enfermedad infecciosa. La ausencia de cualquiera de los marcadores va a indicar ausencia de enfermedad. La presencia de una IgM nos va a indicar, con PCR positiva, nos va a indicar infección precoz, fase temprana o bien fase activa, y cuando ya tenemos IgG es una fase avanzada de la enfermedad. Y finalmente, la presencia de una IgG aislada en ausencia de IgM o en ausencia o con PCR negativa nos va a indicar enfermedad pasada. Inicialmente, en pacientes asintomáticos no está indicado el diagnóstico mediante mediante serología. Si en un momento determinado se realiza por cualquier otro motivo, pues la interpretación es similar. La presencia de una IgG positiva nos va a indicar que la infección está pasada, bien sea con IgM o bien sea con ausencia de IgM, nos va a indicar que está una infección en fase de resolución, ya está confirmado, y el problema lo tenemos cuando aparece una IgM positiva aislada en un paciente asintomático. Se debería realizar una PCR. Si es positiva, hemos detectado un caso de infección asintomática. Y si y la PCR es negativa, pues hay que valorar la posibilidad de que haya sido un falso positivo. ¿Dónde vamos a aplicar? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la serología? Bueno, pues a nivel hospitalario se puede realizar en pacientes que llevan ya más de 7 días de evolución. Como hemos visto, hasta el día 7º o 10º no se empiezan a desarrollar anticuerpos. En caso de PCRs, pues en pacientes con PCRs repetidamente negativas, pero que tengamos por la clínica o por los datos analíticos una alta sospecha de que tengan una infección por SARS-CoV-2, o bien para confirmar una infección pasada, independientemente de la positividad o negativización de la PCR. Esto se puede utilizar como criterio para reincorporar el personal sanitario, una IgG independientemente de la PCR. Otra de las indicaciones será para el personal sanitario, para identificar personal inmune para dedicarlo a atención COVID, aunque esto siempre con todas las precauciones, porque aún no se sabe con toda seguridad si la presencia de una IgG positiva protege frente a una posible reinfección. Estamos viendo casos de reinfecciones. Y finalmente, para la selección de donantes de plasma para desarrollar plasmas hiperinmunes para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, en estudios epidemiológicos del COVID para valorar la seroprevalencia y en estudios de investigación o valoración de la eficacia vacunal. Como ocurre con la técnica del antígeno, no se recomiendan para cribados ni para estudios de contacto. Y como ocurre con la PCR, todavía hay muchas cosas que resolver en torno a la interpretación de la serología. Lo primero, la duración de la IgG. Se sabe que al menos dura 6 meses, pero se están viendo pacientes que han pasado una infección incluso grave, sintomática, en la primera ola, que han seronegativizado. Lo segundo, si ese IgG equivale a sabemos que lo que defienden son los anticuerpos neutralizantes. Si el título de IgG equivale al título de anticuerpos neutralizantes. Y si esos anticuerpos defienden frente a una posible infección. Si hay anticuerpos a inmunidad. Y finalmente, el papel de la inmunidad celular. El 70% de los pacientes que pasan una infección por SARS-CoV-2 desarrollan anticuerpos, pero hay un 30% que no los desarrollan, sin embargo curan. Por tanto, la inmunidad celular, los linfocitos citotóxicos deben tener algún papel determinado. Y finalmente, recordaros que la Junta de Castilla y León tiene una página de análisis de datos abiertos donde todos los días van actualizando
todos los datos respecto a la infección por SARS-CoV-2, la incidencia acumulada a 14 días, en 7 días, las positividades de las pruebas de PCR realizadas, el número de PCR realizadas, la ocupación de camas, la ocupación de camas de la UCI, etc. Muchas gracias.